tanto funcional del tejido cerebral que está afectado y de las estructuras adyacentes. Asimismo, produce complicaciones propias como lo es la hipertensión endocraniana. Este tipo de paciente presenta una disfunción severa del sistema nervioso central, bien sea por alteración en los neurotransmisores, alteración en el compromiso de estructuras de conexiones neuronales, alteración en la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. De esta manera, el tratamiento y el manejo de estos pacientes se orienta a mantener la perfusión cerebral, la presión de perfusión cerebral de manera correcta. A fin de poder mantener la presión de perfusión cerebral de manera correcta, han surgido neuromonitorizaciones, que es la monitorización de variables del sistema nervioso central, entre ellas la presión intracraneal. Para medir la presión intracraneal existen técnicas invasivas y no invasivas. Aclarando desde el primer momento, la técnica invasiva, como lo que es el catéter intracraneal, es el gol estándar en este tipo de medición de variables. Sin embargo, trae consigo consecuencias, como son la infección y como son las hemorragias. Debido a esto, están resaltando las técnicas no invasivas, como son las resonancias magnéticas, la tomografía, pupilometría, oftalmodinamometría, ultrasonografía Doppler transcranial. Todas estas han tenido limitaciones en la práctica clínica, bien sea por logística, por validación, por economía. Y entre todas estas resalta la medición ultrasonográfica del diámetro de la vaina óptica. Al ser una técnica útil, muy reproducible, que es no invasiva, se realiza rápidamente, tiene una curva de aprendizaje bastante corto, bajo costo y una alta disponibilidad. Tan es así que puede aplicarse, puede tenerse disponible en centros donde no hayan especialistas, con la posibilidad de contar con ella en la emergencia. Definiendo entonces la medición ultrasonográfica del diámetro de la vaina del nervio óptico, no es más que una evaluación mediante el ultrasonido que va a medir de manera indirecta la presión intracraneana. Para 1997, Janssen pudo demostrar la asociación que existe entre el diámetro de la vaina del nervio óptico y la hipertensión endocraniana. En su estudio tomó 16 pacientes con traumatismo cráneoencefálico agudo severo y los puso en contra de un grupo control de pacientes sanos. Midiendo la vaina del nervio óptico, él consiguió que cuando era mayor a 5 milímetros va a tener una sensibilidad del 100% para hipertensión endocraniana, concluyendo además que la vaina del nervio óptico empieza a engrosar o a aumentar su tamaño, su diámetro, a solo 4 horas posterior al trauma. De esta manera también concluyó que esta técnica tiene alta precisión para el diagnóstico de hipertensión endocraniana en este tipo de pacientes. Un aumento de la presión intracraneana es un fenómeno que es muy común en pacientes neurocríticos. Estos pacientes que, por ejemplo, fueron llevados en un postoperatorio de una exéresis de una lesión de ocupación espacio del tejido cerebral o un drenaje de hematomas, o pacientes que no sean neuroquirúrgicos sino neurocríticos como las meningitis, al ser muy frecuentes y al entender que una hipertensión endocraniana es cuando tenemos una PIC mayor de 20 y que puede clasificarse en leve, moderada o grave, entonces podemos entender cómo el nervio óptico nos va a ayudar a tener el diagnóstico de presión intracraneal elevada. ¿Por qué? Porque el nervio óptico está envuelto en una vaina que es una prolongación de la dura madre. Al ser una prolongación de las meninges y estar inmerso en líquido cefalorraquídeo, se va a transmitir la presión desde el cerebro hasta la porción intraorbitaria. Si recordamos un poquito de anatomía y solo para ubicarnos, tenemos que el nervio óptico cuenta con 4 porciones. Una porción intraocular,
esta porción intraocular tiene una longitud, ¿ok? Vamos a hablar así de longitud de 1 milímetro y un diámetro que no llega a 2 milímetros. La segunda porción o el segundo segmento es la porción intraorbitaria. Acá este es el segmento que nosotros vamos a tener en cuenta para hacer la medición. Tenemos una porción intracanalicular donde el nervio óptico atraviesa el foramen óptico acompañado de la arteria oftálmica por su cara inferior y una cuarta porción o porción intracraneal. Podemos ver acá